Buenas tardes, una semana más. Gracias por estar ahí. Gracias por su apoyo. Bueno, por fin. Ya sé que muchos de ustedes tenían muchas ganas de este texto. Me lo han dejado muy claro en los comentarios y también en el correo electrónico. Pues antes de empezar, permítanme leer un comentario que salió. Este comentario no voy a decir de quién porque no sé si se puede decir en la cámara quién lo ha escrito. Está en la Andrómaca de Eurípides. Alguien pregunta en los comentarios, dice, tengo una duda. ¿Estas tragedias para qué se escribían y representaban? ¿Para entretener como el teatro o el cine de hoy en día? Preguntaban. Y luego había otro comentario que decía más o menos lo mismo. Decía, ¿no piensas comentar algún texto, reseñar algún texto que hable sobre lo que era el teatro? Pero este no lo he encontrado. Es que este me acordaba de dónde estaba, el otro no lo encontré. Pero bueno, preguntaba más o menos lo mismo. Bueno, pues aquí lo tienen. Sebastián Porrini, El sacrificio del héroe. Editorial Matrioska, les voy a enseñar la Matrioska. Mm. 156 páginas, primera edición del año 2015, pero este es del 2020. Bueno, y permítanme una anécdota personal que tiene que ver con el libro, y es que cuando yo era joven y iba a la universidad, en la asignatura de Historia Antigua nos hicieron hacer un trabajo y teníamos que elegir nosotros el tema. Claro, tú sales del instituto prácticamente analfabeto y yo elegí hacer el trabajo sobre la tragedia ateniense pues porque la había leído, pero no tenía ni la menor idea de qué poner. Simplemente resumí un poco cada obra, por lo menos me las había leído, ¿no? Y poco más puse. Ese es el trabajo. Que me da un poco de vergüenza, pone aprobado 6 y luego por dentro pone este trabajo adolece de falta de trabajo. Efectivamente. Claro, cuando eres joven, nunca has manejado libros de buena calidad, no sabes ni por dónde empezar, no sabía qué hacer. La cosa es que utilicé un libro. Por Dios, luego me pusieron aquí, la profesora me puso una bibliografía porque es que la mía no valía para nada. Pero para nada, ¿eh? Bueno, la cosa es, utilicé un libro, a ver si lo encuentro. Mira, también de Buenos Aires. A.J. Baccaro, Introducción al Teatro Clásico, Columba, Buenos Aires, 1971. Y este libro, que era un librito chiquitín, que no estaba mal, o sea, pues te explicaba pues la escena, no sé qué, pero era un libro como muy básico que a mí me sirvió de mucho porque yo no tenía ni la menor idea de nada. Entonces me sirvió para enterarme un poco, era un librito muy chiquitín. Entonces, claro, yo pensaba que el libro del profesor Porrini, por cierto, ustedes ya saben que al profesor Porrini y al profesor Ortega pueden verlos en YouTube, les pondría el símbolo de su canal por aquí, pero saben que yo no lo sé hacer. Pensaba que me iba a encontrar algo parecido a eso. Entonces yo ya venía como, antes de leer el libro, venía pensando, bueno, pues ¿para qué sirven ese tipo de libros? Pues sirven de propedéutica, de introducción, de preparación antes de enfrentarte a una disciplina, en este caso pues la literatura ateniense, el teatro ateniense. Pensaba que iba a ser algo como eso. No lo es. No lo es, o sea, no es ni parecido. Es un texto muy complicado, muy bueno, me ha gustado mucho más de lo que pensaba que me iba a gustar. Y es muy complicado, entonces voy a intentar explicarlo con mis palabras, con los apuntes que he sacado, a ver si soy capaz. Lo que hace este texto es vincular. ¿Para qué sirve el teatro griego, el teatro ateniense? Pues aquí el profesor Porrini vincula el teatro con una metafísica. Claro, yo lo estaba leyendo y me hizo, como Mordecai y Rigby, dice, this is my jam, si esto es lo que a mí me gusta. Y lo que me faltó la otra vez. Si hubiera tenido que leer este texto en aquellos años no lo habría entendido, de eso estoy segura absolutamente. Bueno, tiene 5 capítulos. Sí. Entonces, voy a intentar explicarme. El capítulo primero, que es muy complicado, se diferencian los conceptos de mito, rito, símbolo, arquetipo. La cuestión es, cuando... tampoco quiero parecer idiota.
cuando el significante rebasa el significado, creo que era algo así, luego lo leemos. Cuando las palabras no son suficientes para describir una realidad, se va creando otro tipo de idioma, otro tipo de forma de expresión para expresar eso que rebasa las palabras. Y eso es el mito. Hay una realidad que no es susceptible de ser explicada pues de forma mecánica, por decirlo de alguna forma, y entonces las sociedades antiguas van creando la mitología, su mitología, que es expresar el orden del ser, expresar el orden cósmico, la estructura de la realidad, pero de una realidad trascendente que va más allá de los hechos empíricos de todos los días. Entonces puede ocurrir que la humanidad o una determinada sociedad se extravían y escapan o son expulsados, se extravían del orden del ser. Entonces, para volver a recuperar el orden cósmico, esto tiene que ver con Mircea Eliade, si algún día tenemos tiempo y sale por aquí pues lo de Mircea Eliade, para reintegrar a esa sociedad en el orden del ser y en el ritmo cósmico de la realidad, el hecho de extraviarse de ese orden del ser es algo tan grave que para volver a integrarse en él se requiere un sacrificio, que ese va a ser el héroe de la tragedia, el que se sacrifica para que todo su pueblo, toda su sociedad pueda volver a reintegrarse en los ciclos cósmicos. El héroe sabe lo que está haciendo. No vale solo la famosa amartía, el error trágico. El héroe voluntariamente, y el profesor Porrini pone el ejemplo de Antígona, sabe cuál es el final de lo que está haciendo, cuál va a ser la final, que va a ser la muerte. Se sacrifica para reintegrar a los suyos en ese orden perdido. Entonces, creo que ya lo he presentado, ¿no? También explica pues, lo de siempre. Entonces, la tragedia está vinculada en sus orígenes al culto de Dionisos. La instauró en Atenas Pisístrato, el tirano ateniense. Recuerden que, no sé lo que voy a decir. Que tirano sí, que tirano tampoco tiene el significado que pueda tener hoy en día. Que Tespis es el primero que saca el personaje del coro, se explica todo lo del coro, el espacio teatral. La cuestión es que los dramas atenienses son un rito y que el propio espacio del teatro es un lugar de culto. También me gustó, arquetipo, capítulo 1, arquetipo, mito y tragedia, arquetipo y mito, la risa ritual, desdoblamiento, Apolo, Dionisos, aprender a través del sufrimiento. Muy bueno el zasca a Roland Barthes. Dice explica cómo Roland Barthes se contradice. Uno de ustedes preguntaba, ¿pero qué te pasa con Roland Barthes? ¿Por qué le tienes manía? No lo sé, porque Marzo Maroli le llamó terrorista cultural, no sé, le cogí manía. Capítulo 2, Apolo y Dionisos. Explica el mito de Apolo, el mito de Dionisos, muy bien explicado. A Apolo, que tiene varias advocaciones, la más famosa de ellas es la de Apolo Loxías, pero también tiene Apolo Licos, el Apolo lobo, o el que llama a los lobos, y todo lo que hay alrededor de Apolo, de los lobos, y que Apolo no es solamente el dios de la mesura, de la belleza, la música y no sé qué, que tiene también ese lado salvaje. Recuerden que fue Apolo el que mató a los hijos de, no recuerdo, aquella mujer, Níobe puede ser, que se jactó de que tenía más hijos que Latona, y Apolo mató a los niños, y su hermana Artemis mató a las niñas. Tiene ese ramalazo de violencia. En la parte que explicaba de la música era muy interesante, pero yo, como no tengo ni la menor idea de música, es que me perdía completamente. Que Apolo tiene su propia composición, que es el peán, y Dionisos tiene la suya, que es el ditirambo, y cada uno de ellos tiene su propia música y su propio ritmo. Como todas las composiciones antiguas, cada una de ellas, para expresar lo que sea que tenga que expresar, tiene su ritmo predeterminado, prefijado, que hay que seguir. Dionisos, todo lo que se cuenta de Dionisos es muy interesante. Dionisos es el dios extranjero. ¿Pertenece a un culto antiguo o es una innovación que viene de Asia? Se incorpora tardíamente al panteón helénico y se incorpora con violencia. Recuerden el mito de Licurgo, que como no aceptaba a Dionisos, Dionisos se vuelve loco y Licurgo se corta una pierna y no sé qué.
la música como cuestión institucional, las Dionisíacas de Nono de Panópolis, que es el último gran texto pagano del siglo IV después de Cristo, y como, a ver, es que te lo estoy diciendo como muy resumido, pero el texto es muy bueno y muy interesante. Y toda esa última época de sincretismo, de los misterios, del neoplatonismo. El capítulo 3, poesía. A ver, el poeta es un sacerdote. El poeta crea, utilizando las palabras, como lo decían los romanos, nomen omen. Las palabras crean la realidad. Entonces, cuando tú nombras algo, le estás dando ese carácter de real, de que lo aceptas en tu mundo o en tu sistema referencial. Entonces, la misión del poeta es nombrar el arquetipo, nombrar esa realidad eterna que trasciende a las cosas. Pero claro, llegar a hacer eso hace que no llegas a eso y sigues tu vida normal. Llegar a ese límite es cuando te posesiona o cuando te inspira un dios, la famosa agia manía, beata insania, la locura santa de la que habla Platón. Entonces ya no vuelves, una vez que eres capaz de ver ese mundo o de nombrarlo, ya no vuelves a ser el mismo. Es una carga muy pesada que solo el poeta pues, puede sobrellevar, o solo el inspirado o el elegido por los dioses puede llevar. Entonces esto suele ser característica apolínea, que es Apolo, el de los oráculos, el que te posee y te da esa inspiración o te hace pues eso, que a sus sacerdotisas y tal del oráculo de Delfos, pero que es una carga pesada que no cualquiera puede sobrellevar. Entonces la misión del poeta es nombrar el arquetipo, dar el nombre exacto, nombrar la esencia. Y el poeta es sacerdote. Entonces todas estas tragedias al final son un rito para reintegrar al pueblo en el orden del ser. Capítulo 4. Lo trágico y los filósofos modernos. Y habla de lo que pensaban pues Schlegel, Schelling, Schopenhauer y Nietzsche. Bueno, y Schlegel, que ya lo vamos a leer luego, cómo dicen de por qué hoy en día la literatura es tan mala. Porque para que algo parecido a una tragedia o para que estas tragedias tengan significado se requiere toda una mitología que la sustente. Y esa mitología solo se crea cuando se acepta que hay una realidad que no es irracional, sino suprarracional, que no puede ser nombrada de forma, es que esa palabra que me viene a la mente, de forma mecánica. Entonces hay que crear esos mitos para acercarse a esa realidad. Y como eso hoy en día falta, pues la literatura no sirve porque no está expresando nada. Capítulo 5, muerte de la tragedia. A ver, si yo les dijera, digan al azar un nombre de alguien que estuvo vivo, de alguien famoso, como candidato de haber asesinado a la tragedia. Pues luego veremos quién es. Muerte de la tragedia. Eso, si quieres aprehender el mito a través de la razón, lo destruyes. Y queda de él solo una máscara. Esto leí algo similar a todo esto en Apuleyo, el asno de oro. Yo lo tengo de Gredos, no en el propio texto, pero en la introducción y en las notas a pie de página decía eso. Decía cómo el protagonista tiene que ir a los misterios de Isis a curarse y a encontrarse ante el Sancta Sanctorum, ¿no? El que te da la explicación última del todo. Y cuando entras a ese Sancta Sanctorum, ¿de qué te encuentras allí? Dice, si lo tocas, lo destruyes. Decían pues que en la cámara esa de Isis había, que si la abrías había un espejo y te mirabas a ti mismo, o que abrías y no había nada. Bueno, cuando leamos el texto van a entender esto mucho mejor, porque está mucho mejor explicado aquí. A ver. El símbolo aparece ante el ser humano cuando, o porque la palabra no se constituye en abarcadora de lo manifestado.
No nos hallamos, pues, con el mito ante una mera historia imaginaria, como parecieran creer algunos estudiosos del tema, ni con un fácil cuento moralizante para niños. Nos hallamos ante una historia sagrada, una lectura siempre parcial, metonímica, de la inefable historia de la manifestación, de la cosmogonía en la que el ser humano se halla inserto. Ante un relato que quiere reintegrar el ser de lo humano a su esencia mayor, la trascendencia. A ver, claro, es que lo tengo todo subrayado, entonces, porque si no es que estaríamos aquí 5 horas. La ritualización de la vida cotidiana, los modestos trabajos cotidianos que hacen a la reproducción, la alimentación, el juego, la formación personal y comunitaria, la transmisión de los saberes primordiales, las leyes de la convivencia, se abastecen del mito, se transmiten simbólicamente, se actualizan en el rito que reintegra y que a la vez educa a las nuevas generaciones. A ver. La imposibilidad de referir su esencia abre la puerta al nacimiento del simbolismo, único medio de su luminosidad trascendente, y con él toda interpretación racional o que conlleve categorías racionales se vuelve ilusoria. El rito, fuera de toda concepción temporal, el rito devuelve un orden primigenio que ordena la existencia humana. El rito es el ritmo en la sociedad tradicional. Ese ritmo es una conjunción de orden metafísico que se expresa musicalmente en la armonía de los sonidos hechos trascendencia. El rito ordena cosmogónicamente al ser humano que ha sido objeto de la descentración de su esfera trascendente. La vida cotidiana, inmersa en instantes de dimensión profana, exige el reordenamiento cósmico. Aprender por el sufrimiento. Tal es el imperativo esquíleo. La duplicidad a la que la existencia nos ha arrojado es el sino de la esencia humana. Esa existencia aúna la mortalidad con el máximo deseo de inmortalidad, un dolor que construye la existencia. El aprendizaje es, entonces, materia del dolor. Bueno, y aquí, el sueño puede percibir el material arquetípico, pero solo en parte, pues en concordancia con lo dicho por el pensador italiano Emile Zola, la significación se halla más allá de los significados, lo que auspicia la interpretación simbólica solo como una parte manifestada en el instante onírico y como metáfora y metonimia de la sustancia arquetípica. Es que los arquetipos son realidades más allá de formas o nombres. Esos arquetipos están en la memoria genética de los seres humanos, son parte de la esencia que el ser humano trae en su naturaleza. En la suerte mítica de los héroes trágicos, el ser humano descubre su mismo yo reflejado. Clásico no es entonces un texto no posible de ser reescrito por simple acción del plagio, sino porque constituye un poema que, al solo hecho de querer alterarlo, se vacía de su mensaje atemporal, de su sustancia metafísica. La primera lectura meramente artística no escapa a la superficialidad de toda obra literaria. La más profunda, aquella que sincréticamente expone al hombre ante los misterios del ser, requiere de una interpretación simbólica y por ello mistérica. El mito, esencialmente arquetípico, sustento del lenguaje simbólico, permite las relecturas, pero su núcleo generador, no obstante, es universal. Los dioses no aparecen en escena porque es para ellos lo que se representa, es decir, son los verdaderos depositarios de la acción dramática en la que actúan los héroes. A ver, es que tengo subrayado, tengo marcado todo. Todo no vamos a leer. Los comunes mortales no vivimos una tragedia, porque el héroe trágico sobre quien ha recaído la mirada de Dios no vive una vida gobernada por lo cotidiano, sino por el instante en que el milagro ha intervenido de forma tal que ese instante, ese momento intransferible... Por cierto, los llamaba, ¿quién era? Dietrich von Hildebrand llamaba esto momentos de trascendencia o momentos de eternidad. Ese momento intransferible condensa en sí toda la vida del héroe. El héroe se halla desnudo ante el ser. Toda su naturaleza empírica se diluye en ese instante fundamental del que saldrá su grandeza metafísica o su actitud modélica, o de que se convierte en arquetipo. Y todo esto sin que se logre en el drama moderno. Por ello, el héroe trágico y la tragedia se elevan. Esto al parecer lo dijo Lukács, puede ser. Creo que Lukács.
en tanto la elevación es el camino necesario para la contemplación de los arquetipos que el ser humano intenta desentrañar, desvelando símbolos, auscultando su propia existencia en busca de la esencia. A ver. La poesía trágica encarna, pues, el anhelo explicativo más que meramente narrativo de la agonía trágica que el héroe asume como su destino voluntario. Protagonista es quien sufre para purificarnos de nuestras propias miserias. Ese protagonista sufre para que otros aprendan. Esa inocencia no significa complacencia con los demás, sino fortaleza para recriminar que las bases sobre las que creemos estar construyendo nuestra convivencia carecen de sentido, de contenido sólido desde el macrocosmos trascendente. ¿Por qué? Si la humanidad ha pensado y creído durante siglos que el ser humano es reflejo especular de una sustancia universal a la que pertenece, el alejamiento de ese orden cósmico altera la propia naturaleza humana. Creo que eso hoy en día está bastante claro, ¿no? 21 minutos. Tras su labor está la humanidad que ve en el sufrimiento y en el sacrificio heroico el conflicto que permite a la sociedad comprender los arcanos de la vida, los misterios más insondables, abriendo a la luz lo que parecía tenebroso, como si diera su inmolación para que la humanidad progresara en su búsqueda existencial. Bueno, a ver, lo de Apolo. ¿Cómo es que este dios aparentemente armonioso, civilizador y de belleza arquetípica es a la vez una máquina de violencia inspiradora de las peores acciones? Toda tesis que se permita plantear una supuesta y fácil oposición entre el equilibrio armónico del dios de las musas y Dionisos como dios del desequilibrio y de la desmesura se derrumbará al instante. A ver, y lo de Dionisos, todo lo que tengo destacado de Dionisos lo leeré cuando reseñemos o cuando contemos las vacantes de Eurípides. Entonces leeré lo de Dionisos porque si no esto lo tendría que leer todo. A ver. Sería una necedad negar que el culto a Dionisos fue impuesto por los tiranos, cercanos la mayoría del pueblo, como un elemento religioso político que quebrara el aristocrático panteón olímpico. Mientras que Apolo ilumina la razón con la sapiencia oracular, con el conocimiento que individualiza y personifica a quien lo padece, la posesión dionisíaca borra los límites de la individuación, mezcla en un todo desenfrenado a aquellos que ya no son uno, sino que devienen una sustancia común que se encuentra dominada por el poder del Dios que se manifiesta. A ver. Lo de las máscaras, a ver, a mí siempre me había intrigado mucho el asunto de las máscaras, porque es que hoy en día sería algo muy raro ver una película y que la gente llevara máscaras. La existencia de máscaras en muchas de las culturas antiguas ha derivado en investigaciones antropológicas que quieren ver en tal utensilio una transformación o metamorfosis de los seres humanos en otros seres. Máscaras guerreras, sacrificiales, asisten a rituales de transformación, lo que habilita el accionar diferente. Máscaras guerreras sacrificiales asisten a rituales de transformación, lo que habilita el accionar diferente del individuo, ya que lo convierten en otro, lo expulsan de su categoría reconocible para trasladarlo a la naturaleza que, de acuerdo con el rito, deben tomar. El héroe caerá, y en su caída todos los seres humanos vivimos el instante primigenio de la caída. El mito se actualiza, el rito rapta del tiempo lineal, profano, la acción que se desarrolla ante los espectadores fieles, porque recuerden, es un rito, es como un ritual, como una misa, como una ceremonia religiosa, ante los espectadores fieles que se involucran en el sacrificio. La catarsis opera sobre la comunidad cultural. Vale, bueno, y aquí esto que está azul. Bueno, no sé, para el rey, no sé qué ponía. Revista Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, no sé qué, yo pensando. A ver, aquí no se crea nada de importancia. Pero luego era de 1987. Vale. Bueno, aquí lo del sincretismo, cuando el sincretismo social de una época de crisis donde los fundamentos trascendentes se han oscurecido, los ritos son fórmulas repetidas. Cuando ya la tragedia deja de operar como lo que es ese rito de reintegración en el orden cósmico y se queda simplemente en mero esteticismo.
Los ritos son fórmulas repetidas que se mantienen como un simple elemento de supuesta cohesión social y que se vacían de su contenido en ceremonias vistosas pero sin médula metafísica. La falta de creencia lleva a necesarios recursos por despertar la atención de los supuestos fieles con epifanías o milagros que se convierten en materia común de los rituales y misterios. La sensiblería y el mero acto psíquico desplazan la crueldad reintegradora del mito, engarzada con el rito. La simbología se vuelve decorado. Siglos más tarde, cuando la antigüedad esté dando sus últimos estertores, una mezcla de dionisismo, orfismo y pitagorismo vegetará entre magias pseudoherméticas y milagrerías de ocasión. El drama, golpeado mortalmente por tales banalizaciones, mero reducto de un hecho estético cuestionable, será justamente observado como un resabio decadente de algo que ya no es. A ver, poesía, del capítulo 3. Siendo el hombre palabra, como sostiene Vicente Fatón en un trabajo exquisito, al nombrar, crea, y al crear devuelve al ser lo que se ha manifestado como objeto para otorgarle en ese acto su esencia de tal. A ver. Por lo que nombrar es recuperar el nombre exacto de las cosas. De allí que los antiguos griegos llamaran a la obra poética una labor propia de las musas, que son las hijas de la memoria. Su trabajo, el del poeta, debe rozar la materia inefable de la misma esencia, de la que no se regresa como un simple ser humano más. El ser humano se ha dejado hurtar su naturaleza de ser. En las sociedades rituales, la vida se detiene para que nos adecuemos a los cambios respetando el ritmo vital. Le decía el profesor Porrini eso, que ya son sociedades que ya no tienen rituales. ¿Eso es bueno o es malo? Y luego citaba algún autor que ponía el ejemplo de la adolescencia, y de cuando en una sociedad antigua el joven hace el rito de paso y se integra en el grupo de los adultos. ¿Y qué hacen los jóvenes hoy en día? Se pasan años y años y años vegetando en tierra de nadie, sin saber si son niños o si son adultos, en una época, años y años de estrés. Y ponía el ejemplo, con los índices de suicidios disparados. Dice, ¿es mejor eso que hacer un rito de iniciación e integrarte ya en tu sociedad, en tu mundo, en tu grupo? La enfermedad de la época contemporánea es la ausencia de tiempo. Desacralizado, el tiempo es mercancía y con ello se pone precio a la vida del ser humano. La poesía se ha convertido, cuando no, en materia mercantil a bajo precio, lenguaje de vaciamiento existencial, materia de angustias perezosas que en nada se relacionan con la búsqueda trascendente. Me gusta ese zasca a la basura contemporánea, a toda la mierda que se publica hoy en día, que es verdadera basura. El anhelo metafísico repercute en fórmulas histéricas, en caprichos paradójicos, resultado de elucubraciones trasnochadas sin base en una mitología que vivifique el conocimiento. Simple ensoñación particular, la poesía hace juegos de palabras en boca de poetas que escriben para un círculo de admiradores acríticos. La tragedia no es mero género literario para entretener a un pueblo, sino acontecer divino, es decir, presencia teofánica de los dioses que se actualizan en un ritual y se manifiestan en símbolos reservados a la realidad suprarracional. Manifiesta una preocupación fundamental. Esto era Schlegel. Manifiesta una preocupación fundamental sobre la supervivencia de la poesía y de la filosofía, a las que hace depender de una nueva mitología que surja como fuente de esas. Sin esa mitología, sin esa forma de expresar ese otro algo, que también forma parte de la realidad, no hay ninguna posibilidad de un arte o de una literatura de buena calidad. La literatura o el teatro si prefieren, es algo más. Es un rito, es casi algo sagrado. Una existencia del teatro clásico, de la literatura de buena calidad, que solo vuelve a su esencia en la necesaria remitologización del universo. Capítulo 5. Muerte de la tragedia. Eso. Bueno, ¿quién dirían ustedes que ha matado la tragedia? A ver, no quiero tampoco colgarle el San Benito al pobre. Sócrates, ni más ni menos.
Los filósofos, hasta el momento encabezados por Sócrates, venían confirmando sus críticas hacia la poesía y los poetas en tanto falsarios. A la verdad no se accede por la revelación de las musas, sino por medio del uso de la razón. Para que la razón impusiera su modelo, era preciso destronar de su aura de único saber al mito. Cuando, a ver, no lo he leído, pero páginas más atrás ya se explicaba el profesor Porrini que esos dos saberes en principio estaban unidos y no hubiera habido ninguna necesidad de separarlos. A mí esto de separarlos me suena un poco, es que lo tengo apuntado aquí, no me acordaba, pero al averroísmo latino, a las teorías de doble verdad, porque estaban juntas. ¿Por qué separarlas? Una es falsa, no, las dos son verdaderas. La destitución del mito es una necesidad si se quiere entronizar una nueva disciplina para justificar la vida, la ética, las ciencias que de ella surgirán. A ello agreguemos que la religión griega, de por sí vaciada de contenido teológico, había sido puesta bajo la égida política. La polis es la administradora de los templos, la religión cívica ha triunfado y con ello se ha depositado el misterio en manos de la administración pública. Este es el mejor ejemplo o el mejor argumento que puede darse en contra de los estados confesionales. ¿De verdad quieren poner algo tan absolutamente importante como eso en manos de burócratas y de políticos? Y aquí, en esa imposibilidad de escrutinio, está en juego la paradoja luminosa del mito, del rito y del símbolo. El ser humano que quiera atravesarlo racionalmente, que quiera abrir la puerta de lo sagrado para clasificar con su modo la sacralidad, habrá destrozado el mito. Lo que les contaba de Apuleyo, de que si lo tocas lo destruyes. Y esto me recuerda, tengo apuntado aquí, a lo de Heisenberg, lo del principio de incertidumbre, que si quieres verlo, cambia y no lo puedes tocar, no puedes alcanzarlo. Y quizás sea hora de entender que existen realidades que no son susceptibles de ser aprehendidas de forma empírica, no sé cómo decirlo. Vacía de su verdadera esencia, vaga la mitología como un decorado quebradizo, es colorido y divertido, como todo lo que entretiene la falsa intelectualidad. Sirve como pátina engañosa de cultura, pero su esencia ha sido profanada. Bueno, y la cuestión es que hoy en día solo podemos acercarnos a esos textos, pero de forma muy, ¿cómo decirlo?, de forma muy tangencial, porque esa mitología que los sustentaba no es nuestra. Entonces nunca podremos entender lo que ello significó como un ateniense que participaba en esos espectáculos que no eran espectáculos, sino rituales. Bueno, este texto es un texto muy bueno que les recomiendo. Y sin más, hasta la semana que viene.